Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Esta es la materia de contabilidad impartida por el profesor Mario Ayala Molina. Los integrantes del equipo son Bernalda Bastida Noel Gustavo, Millán Nava Daniela, Pérez Osorio Dana Paola y su servidora Martínez de la Cruz Montserrat. Somos del grupo LALIA 101 del ciclo escolar 2021-2022. Y en este video les vamos a hablar sobre el balance general y el estado de resultados. Para empezar, el balance general va a ser impartido por las NIF, la B6, que son las normas de información financiera. ¿Y qué son? Bueno, tienen diferentes nombres, se le llama estado de situación financiera o estado de posición financiera. Pero el balance general son reportes internos en donde una empresa va a poder saber su situación financiera. Van a estar elaboradas a una fecha determinada y van a describir los activos, los pasivos y el capital que tiene la empresa. Pero, ¿qué son los activos? Los activos son los bienes y los derechos que va a tener la empresa, es decir, lo que yo como empresa tengo. Los pasivos van a ser las deudas y las obligaciones que la empresa va a tener, lo que yo le voy a deber a alguien como empresa. Y el capital, que son el patrimonio. El patrimonio es la resta del activo y del pasivo, lo que te quede, ese va a ser el patrimonio que va a tener la empresa. Y bueno, a continuación le cedo la palabra a mi compañera Daniela. Les voy a desglosar un poco más sobre esto. Los activos, su clasificación está en los circulantes, que son los a corto plazo, que es el dinero o el bien de una empresa que está en constante movimiento y que en cualquier momento puede disponer. Y también tenemos los circulantes, que son los a largo plazo, que estos son los bienes o dinero que son importantes para que la empresa funcione por un periodo mayor a 12 meses. Tenemos los pasivos y a corto plazo. Son los montos de deuda que derivan de la operación diaria de la empresa. Por ejemplo, lo que se le adeuda a los proveedores, acreedores y los impuestos. Y el pasivo a largo plazo, que son las deudas que han pactado en un largo plazo, que es mayor a 12 meses, y que se utilizan como un mecanismo para generar inversiones de montos altos. Y la capital, que es contribuido, son las aportaciones que dan los socios a la empresa, y los ganados son las utilidades que se generan en la empresa a partir de la realización de la actividad. Yo les voy a hablar sobre la naturaleza. Hay dos tipos, la creadora y la deudora. La creadora, lo que significa que aumenta su saldo con crédito y disminuye cuando se les da un débito. Y la naturaleza deudora, esto quiere decir que aumenta su saldo cuando se les da un débito y por el contrario se reduce su saldo al acreditarse. Como puntos importantes, creadora, signos positivos del lado del haber y abonos. Incrementa su saldo con un abono generando un movimiento acreedor. Disminuye su saldo con un cargo generando un movimiento deudor. Deudora, signo positivo del lado debe cargos. Incrementa su saldo con un cargo generando un movimiento deudor. Y disminuye su saldo con un abono generando un movimiento acreedor. Bueno, después de esto vamos a ver qué son el estado de resultados. El estado de resultados igual va a ser un reporte interno que va para que la empresa vea su situación financiera. Pero a diferencia del balance general, este va a estar elaborado a un periodo determinado, es decir, que va a tener un inicio y un final. Su principal finalidad es que la empresa pueda identificar si hubo alguna utilidad o una pérdida en su misma empresa, o si también ver las ventas que tuvo, los gastos que generó en la empresa. Y es importante decir que este estado se va a auxiliar de pequeñas cuentas contables que al final de cuentas todas estas se van a integrar en una sola, pero es importante mencionar que van a ser pequeñas para que la empresa pueda identificar en qué momento o qué es lo que está pasando en su empresa. Algunas de ellas son la primera, ventas totales, que va a tener ventas netas,
que en esta van a ser 3 supuestos, en donde la primera va a ser en donde la mercancía que el proveedor le entrega a la empresa, pues no va a ser funcional, va a estar defectuosa, no va a servir. Obviamente a la empresa no le va a convenir tenerla porque va a afectarlos a ellos, porque el consumidor no va a querer tener ese producto. Después están las mercancías de más solicitadas, o sea, que el proveedor me trajo más mercancía que yo no solicité como empresa, entonces no necesito esa empresa. No necesito pues ese producto, porque finalmente yo ya tengo un orden y tengo yo la proporción que necesito, entonces esa se regresa. Y después está el no poder pagar la mercancía, que pues como su nombre lo dice, la empresa tal vez no tenga el suficiente dinero para poder pagar, aunque sí lo haya pedido, en donde va a existir una penalización, pero pues es algo que la empresa va a necesitar, va a tener que regresar porque no lo va a no lo puede pagar. Entonces se va a tener una deuda que no va a poder pagar y que nada más le va a ir arrastrando. Después otra cuenta contable es la donde va a estar como resultado el costo de ventas, que aquí es importante decir que va a haber 2 momentos en donde esta cuenta contable va a evaluar el inventario, que va a ser el inicio y el final. El inicio obviamente pues es lo que vas a tener tú como empresa al principio, y el final pues obviamente lo que te va a quedar, ¿no? Eso es importante porque pues, finalmente ahí puedes ver qué está pasando con tu empresa y qué te están devolviendo, qué estás gastando, qué estás dando descuentos. Y después otra cuenta contable es la que va a terminar en gastos generales o de operación, que obviamente van a ser los gastos que vas a tener para vender o que vas a tener una administración. Otra cuenta contable es la que va a tener como resultado la utilidad neta, que es importante porque la empresa va a ver los ingresos que va a tener, los productos financieros que va a tener, si tiene utilidad cambiaria, o sea que va a poder ver si en algún momento por una conversión de dinero le generó algún beneficio a la empresa, pero también tiene su contrario, que son los gastos financieros o pérdidas financieras que finalmente no están en manos de la empresa, pero que pues debido a que igual hubo una conversión de pesos, va a terminar perdiendo, pero pues es algo que no puede intervenir la empresa porque finalmente ya no está en ella. Y después está el resultado integral de financiamiento, que van a ser los ingresos, se van a sumar y los gastos se van a restar. Aquí es importante saber en qué momento se va a poder hacer una y en qué momento se va a poder hacer otro. Y después está el ISR y el PTU, que finalmente es algo obligatorio y que toda empresa tiene que hacer, y que ya no está en manos de que no pueden, sino que es algo que ya es obligatorio. Y le cedo ya la palabra a mi compañero Gustavo. Bueno, pues el estado de resultados consta con una estructura total que empieza con las ventas totales. A esto se le va a restar lo que es el descuento sobre ventas y se vuelve a restar las devoluciones sobre ventas, que viene dando el total, que son las ventas netas. Después se resta lo que es costos de ventas y después tenemos inventario inicial. Sumamos las compras netas, volvemos a sumar gastos de compras, restamos descuentos sobre compras y volvemos a restar devolución sobre compra. Y tenemos como resultado lo que es el inventario final. Después es la utilidad bruta, que es el resultado de todo esto. Restamos los gastos generales de operación y tenemos gastos de ventas, y a esto sumamos gastos de administración, que tenemos como total la utilidad de operación. Y después tenemos resultado integral de financiamiento. Tenemos productos financieros, a lo cual le vamos a sumar otros productos, volvemos a sumar utilidad cambiaria, restamos gastos financieros, volvemos a restar otros gastos y restamos nuevamente la pérdida cambiaria, que viene dando el total de utilidad antes de impuestos. Y a este resultado le vamos a restar lo que es el ISR, que es el 30%, y el PTU, que es el 10%. Al resultado de antes de impuestos, vamos a multiplicar el resultado por el punto 30, que es el 30%, y por el punto 10, que es el 10%. Y vamos a hacer las operaciones que son las restas. Luego tenemos lo que es la utilidad neta, que es el resultado de este ejercicio, lo que es la estructura de el estado de resultados. Y bueno, esta consta de 4 fases, que la primera es ventas totales a ventas netas, la segunda es de costos de ventas a utilidad bruta,
La tercera es de gastos de operación a utilidad de operación. Y la última, que es la cuarta, resultado integral de financiamiento a utilidad antes de impuestos. Y cuenta con la naturaleza, que es la acreedora y la deudora. La acreedora es donde está el signo positivo del lado de los abonos, que incrementa su saldo con un abono generando un movimiento acreedor, y del lado contrario disminuye su saldo con un cargo generando los movimientos deudores. Y la naturaleza acreedora es donde están las ventas, los ingresos, la utilidad neta, los resultados, devoluciones sobre compra y descuentos sobre compra. La naturaleza deudora es cuando el signo positivo está del lado de los cargos, donde incrementa su saldo con un cargo generando un movimiento deudor y disminuye su saldo con un abono generando un movimiento acreedor. Y aquí está descuentos sobre ventas, devoluciones sobre ventas y gastos de operación, que son las ventas y administración, los costos de ventas y gasto de compra y las compras, que son del movimiento deudor. Ahora vamos a ir con los elementos de los estados financieros. Tanto el estado de resultados como el balance general llevan la misma estructura. Llevan encabezado, cuerpo y pie. En el encabezado llevan los datos generales de la empresa, que es la denominación social, el RFC, el nombre del estado financiero. En el balance general es a una fecha determinada y el estado de resultados es en un periodo. El cuerpo lleva la información del estado financiero. En el balance general están los activos, pasivos y el capital. Y en el estado de resultados van las cuentas contables. Y por último, en el pie va lo que es la firma de quien lo realizó y de quien lo autorizó. Conclusión, les vamos a presentar un cuadro comparativo sobre el estado de resultados y el balance general. Estos dos tienen en común que registran los movimientos de una empresa. Deben de llevar un orden, ser claras y estar ordenadas cronológicamente. Se basa en las reglas que la NIF indica. Son reportes internos de una empresa. Dan información financiera de una empresa. Tienen un afecto contable. Son importantes ya que muestran el flujo de efectivo que maneja una empresa. Las cuentas contables son de naturaleza deudora y creadora. Están conformadas por los mismos elementos, ya que ambas tienen su estructura, un encabezado, cuerpo y pie. Por su misma naturaleza, tienen que desarrollar operaciones y permiten el análisis de la empresa. Las diferencias entre estas dos, vamos a empezar con la del estado de resultados. Tienen inicio y final. Se obtiene un pequeño resultado de las cuentas contables que al final se unen en uno solo. Utilidad cambiaria y pérdida cambiaria no forma parte del ciclo de operaciones. Puede hacerse mensual, bimestral y trimestral. Es importante saber en qué momento se va a sumar o restar alguna cuenta contable. La diferencia del balance general se elabora con una fecha determinada. Se indican los activos, pasivos y capital que tiene una empresa. Tiene activos circulantes o no circulantes, pasivos a corto y largo plazo, capital contribuido y ganado. No se sabe desde cuándo se hizo el estado financiero. Todo debe estar equilibrado. Y bueno, nada más para finalizar, agradecer que hayan visto el video y esperamos que les haya sido de ayuda.